Bueno, en la última clase habíamos terminado de ver el tema de encapsulación, ¿sí? Las distintas encapsulaciones que podemos encontrar en los distintos PDU. Dijimos que los PDU son las unidades de datos que va a tener cada capa, ¿sí? Por ejemplo, en la capa de transporte, la unidad de datos va a ser un segmento. En la capa de red, la unidad de datos va a ser un paquete, y en la capa de enlace de datos, la unidad de datos va a ser una trama, ¿sí? En inglés frame, packet o segment. Bien, y el proceso de encapsulamiento significaba todo lo que está en la capa superior se encapsula, ¿sí?, en la capa inferior, y se agrega un encabezado por cada capa. Encapsulamos el segmento, o sea que toda la parte del segmento va a quedar como datos, y agregamos solamente encabezado de paquetes, ¿sí?, que va a ser el encabezado de red. Luego se encapsula todo esto completo, ¿sí?, y esto figura como datos en la capa inferior, y se agrega el encabezado de la trama. Y después todo esto completo, lo que se hace es armar solamente los datos, ¿sí?, que van a ser enviados en forma de bits a través de la capa física. Bien, repasado esto, habíamos visto también un poco qué funciones ofrece cada una de las capas, ¿sí? Habíamos dicho que la aplicación sirve para transferir más que nada archivos y poder utilizar un software como para poder interactuar directamente usuario, ¿sí?, de nodo a nodo. La presentación, que se va a encargar de los formatos y cómo se van a representar los datos. La sesión, que es para establecer y mantener una sesión. El transporte, que la función principal es entregar de manera confiable en el caso de TCP o no confiable en el caso de UDP los mensajes entre un origen y un destino remoto. Después tenemos la red, que como función principal es entregar los paquetes y realizar el enrutamiento, ¿sí? Eso es a través de los routers. La capa de enlace, que lo que hace es transferir tramas y chequea errores. Y la capa física, que lo que hace es transmitir una secuencia de datos binarios a través de algún medio, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas también de manera muy resumida, porque en la materia lo que vamos a tratar de terminar de hacer es meternos en cada capa más en profundidad, ¿sí? Pero bueno, para arrancar y para tener un concepto general de todas las capas, podemos decir que la capa física lo que va a hacer es describir cómo se conectan las computadoras de manera física, ¿sí? A través de qué tipo de señal, que puede ser voltaje, puede ser una señal lumínica, una frecuencia de radiofrecuencia, ¿sí? Después, además del tipo de señal, qué tipo de conector vamos a usar, ¿sí? Qué tipo de conector, si va a ser RJ45, qué números de pines voy a interconectar, puede ser una ficha de un cable óptico, ¿sí?, un patch core óptico, ¿sí? Vamos a ver algunas opciones también de la parte óptica, bien. Y también lo que va a hacer esta capa física es interactuar con justamente el medio de transmisión. ¿Qué es el medio de transmisión? Es el canal que veníamos hablando en las primeras clases de lo que es un comportamiento de comunicación en general, en el cual puede ser inalámbrico, puede ser guiado, ¿sí?, a través de un cable o a través de algún medio guiado, puede ser, no sé, fibra óptica, cable coaxil, cable par trenzado, radioenlace, Bluetooth, Wi-Fi. Hay un montón de acepciones de medio de transmisión, y la idea es que nosotros, a través de alguna interfaz, podamos vincular ese medio con algo que ingrese esa información adentro de nuestro dispositivo, ¿sí? Eso sería la principal función de la capa física. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enviar y recibir una cadena de bits, ¿sí? Y con cómo lo vamos a recibir y cómo lo vamos a transmitir, bueno, va a depender justamente de qué tipo de medio y cuál sea la interfaz que tenemos para poder hacerlo, ¿sí? Acá tenemos, dentro de las principales funciones, podemos decir que el establecimiento y conexión al medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos una interfaz que podamos conectar. Administración de recursos compartidos, porque si bien nuestra computadora va a tener varios medios, tenemos que decir en qué momento compartir con cada uno de ellos. La modulación, que eso lo van a ver un poco más adelante, pero algo vamos a adelantarnos, ¿sí? ¿Y qué cosas principales
podemos decir, bueno, lo que dijimos recién, señales que pueden ser, en este caso son pulsos eléctricos, pueden ser pulsos ópticos, pueden ser ondas electromagnéticas, y lo que van a hacer es representar una cadena de bits, ¿no? Siempre, a través de alguna codificación especial. Vamos a tener conectores, ¿sí? Que los conectores va a ser cómo el dispositivo adapta su forma para poder estos bits o estas señales que ingresen adentro de nuestro dispositivo, y el cable, que es por el cual van a viajar esos datos hasta el otro extremo, ¿sí? Entonces, bueno, la capa física se podría resumir en estas cuestiones. Vamos a ver todos los tipos de señales, vamos a ver un poco de codificación básica como para que tengan una idea. Así que bueno, en el transcurso, creo que en 3 clases más, 4, vamos a arrancar ya con la capa física y entender bien cuáles son todas estas cuestiones. Después, la segunda capa del modelo OSI es la capa de enlace de datos. Lo que hace la capa de enlace de datos es iniciar, mantener y liberar los enlaces entre dos nodos. Dos nodos pueden ser dos computadoras cercanas, pueden ser una computadora y un switch, ¿sí? Siempre la capa de enlace, para que tengan también en sentido de el alcance que tiene una capa de enlace de datos, va a ser siempre con vecinos. Nunca voy a hablar que hay algo relacionado a la capa de enlace de datos con algo remoto. Siempre va a ser mi dispositivo con el nodo más cercano que tenga. Puede ser una computadora vecina de la misma red, un switch, un hub, ¿sí? Pero siempre con algún celular que esté siempre en la misma red. Entonces va a iniciar, mantener y liberar los enlaces entre esos nodos vecinos. También algo importante de la capa de enlace de datos es que vamos a detectar errores, pero errores del enlace físico. ¿Qué tipo de errores podemos detectar en esta capa? Vamos a ver que vamos a detectar, por ejemplo, si hay una interferencia y en la señal, en esa señal que tenemos, que va a ser un pulso eléctrico que parece un 1, pero por tanta interferencia o por una distancia muy elevada se termina deformando y no podemos interpretar si es un 1 y un 0 y interpretamos mal, bueno, esta capa va a tener varios controles para decir, ah no, esta era un 1 o era un 0, o me llegaron mal los datos, envíame de vuelta el paquete, ¿sí? Entonces, de esa manera la capa de enlace puede verificar entre vecinos estas cuestiones. Después tenemos el control de flujo. ¿Qué es el control de flujo? El control de flujo es la negociación del ancho de banda entre vecinos. Por ejemplo, nuestra computadora ahora está enlazada, todos ustedes que están conectados viendo la clase, están enlazados a un router, ¿sí? Ese router con nuestra computadora negociaron una velocidad. Dependiendo qué tipo de Wi-Fi tengan, qué tecnología Wi-Fi, si es Wi-Fi 3, 4 o 5, va a ser el ancho de banda que va a negociar. Por eso computadora tiene, no sé, solamente en 2.4 y el ancho de banda máximo en Wi-Fi que ustedes pueden navegar es 20 megas o 11 megas. Bueno, entonces la tasa, si su computadora tiene como límite 11 megas y su router puede dar hasta 300 megas, van a negociar a la menor velocidad, al dispositivo que tenga la menor velocidad, para que no haya congestión, ¿sí? Entonces, ese intercambio y decir, bueno, a ver, ¿con cuál vamos a negociar? ¿Cuál va a ser el ancho de banda que vamos a traficar entre mi dispositivo y el dispositivo que me estoy conectando? Va a depender de, primero, el ancho de banda de cada dispositivo y segundo, el menor de los dos, ¿sí? Para asegurar la transmisión. Otra función de esta capa es formar las tramas, ¿sí? Hacer las tramas de datos. ¿Cómo hacemos una trama de datos? Bueno, todo lo que viene de la capa física le ponemos un encabezado para poder, un encabezado donde vamos a tener la dirección MAC de destino, dirección MAC de origen, para poder justamente transmitir en esta capa aquellos tramas que tengamos que definir, ¿sí? En este caso lo que va a hacer es no solamente formarla, sino ponerle un orden, una numeración a cada trama, ¿para qué? Y para mandar la secuencia de información de manera ordenada. Entonces sabemos si todas esas tramas fueron recibidas por el otro extremo. Vamos a poner también en ese encabezado una notificación de errores, por ejemplo un CRC, que es no sé, por un bit de paridad. Son distintas formas de poder verificar los errores de transmisión para ver si la misma cantidad de bits que se enviaron al origen llegaron al destino, ¿sí? Son muy básicas las pruebas que se hacen en esta cuestión, pero bueno, saber si hay un bit bien o un bit mal, ya sabemos que llegó bien la información o no. Bueno, después es importante
tener en cuenta que la capa de enlazo solo atraviesa una sola red. Las tramas no pueden pasar a través de un router. Esto grábenselo porque es muy importante. El dominio, ¿sí? ¿Se acuerdan de matemáticas? Dominio era el rango en el cual una función, por ejemplo, podía llegar a ser válida. Bueno, con el mismo concepto ese, el dominio que van a tener las tramas es solamente una red local. No van a poder salir nunca de la red local. ¿Por qué? Porque las tramas no se enrutan, no se conmutan. Es del switch para abajo. Y si el router tiene, como casi la mayoría de los routers, una parte de switch, va a poder conmutar esas tramas, pero no puede salir hacia otra IP distinta a la que no sea la red local. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más en detalle también, así lo van a entender con práctica, como para poder entender que solo está la capa de enlace de datos y las tramas vamos a tenerlas disponibles solamente, o la transmisión de la capa de enlace y la transmisión de tramas solamente en el área local. Y como dijimos recién, esas tramas se van a identificar con direcciones físicas, ¿sí? Y que las direcciones MAC son una suma de 6 octetos de números hexadecimales. Acuérdense que los hexadecimales van desde el 0 hasta la F. ¿Qué significa eso? Que tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los 10 números decimales. Cuando llegamos al 10, usamos la letra A, la letra B, letra C, letra D, letra F, ¿sí? A, B, C, D, E, F, para poder tener 6 caracteres más y de esa manera tener un sistema hexadecimal, porque son 16 caracteres disponibles. Una vez que llegamos al último carácter, que es la F, empezamos a repetir el 1, 0, ¿sí? Que vendría a ser el próximo número después de repetir todos los octetos. Lo importante es que sepan que es una notación así, que va a estar separada por 2 puntos cada pares, va a haber 2 números decimales, 2 puntos, 2 números hexadecimales, que los primeros 3 pares de números va a denotar cuál es la marca o el fabricante del dispositivo, y los últimos 3 pares son para denotar el dispositivo en particular, ¿sí? Y tengan en cuenta que cada dispositivo, ¿sí?, va a tener una MAC diferente. No debería repetirse ninguna MAC en ningún dispositivo en el mundo, ¿sí? Hay artilugios para poder cambiar una MAC, poder hacer cosas, pero bueno, eso también lo vamos a ver más adelante y les voy a mostrar cómo. Identifica otra función de la capa de enlace de datos, es identificar el origen y destino de la trama a través justamente de una MAC origen y una MAC destino, ¿sí? Eso se agrega en el encabezado, como ya habíamos visto. Algunos dispositivos de esta capa son switches, como habíamos dicho, bridge y access point, pero solamente, por ejemplo, si nosotros tenemos un router Wi-Fi, desde el router, desde el inalámbrico hacia adentro de mi red, obviamente sería como una especie de switch. ¿Por qué? Porque mi router está dando IPs dentro de un mismo rango a varias máquinas celulares, etc. ¿Sí? Bueno, y las direcciones MAC, ojo, porque son fácilmente reemplazables. Eso, no sé si alguna vez escucharon el término spoofing, ¿sí? Porque las MAC, si se cambian, podemos hacer un gran problema en nuestra red. O si duplicamos las MAC, podemos armar loops o podemos hacer cosas complicadas, ¿sí? Luego tenemos la capa de red. La capa de red lo que hace es entrega los paquetes de datos a la red conectada, ¿sí?, al nodo correcto, siempre buscando el mejor camino, ¿sí? ¿Qué es eso? Nosotros, como dijimos recién, una vez que ya tenemos resuelta la parte interna, que es disculpen, a través de las direcciones MAC y la capa de enlace, para poder salir afuera de nuestra red local, tenemos que sí o sí utilizar un router. ¿Y cómo hacemos para salir de nuestra red local? Utilizando una dirección IP. Una dirección IP de nuestra máquina, y tenemos que poner la dirección IP a la cual nosotros queremos llegar a nuestro destino. Para poder llegar a ese destino remoto, que generalmente son varios saltos de router, lo que necesitamos es tener justamente ese trazado o esos saltos de router en router, ¿sí?, para poder buscar nuestro destino. Esto el jueves en clase les voy a hacer un diagramita, como hicimos en su momento, para poder entender de manera visual cómo es que desde la capa física, desde una computadora hasta algo remoto que puede ser Google, va a pasar por todas estas cuestiones que les estoy comentando acá, ¿sí?
¿Qué otra cosa hace? Evita que las capas superiores se preocupan por los detalles de cómo los paquetes alcanzan al destino, ¿sí? Porque la capa de red es muy importante, es la que utilizan los routers para pasar de origen a destino a rutas remotas, ¿sí? Después, en esta capa se define la dirección lógica de los nodos, ¿sí? Eso también lo vamos a ver. Y esta capa además es la encargada de lo más importante, hacer enrutamiento y el direccionamiento. Enrutamiento es el mejor camino para llegar a una red destino a través de todos los routers, y el direccionamiento es a través de una dirección IP cuál es el destino, ¿sí? Así que a través del direccionamiento los routers van a enrutar o encaminar los paquetes dependiendo cuál sea su destino. Agrega direcciones de capa 3, o sea que pensando en lo que nos venía de la capa 2 de la trama ¿qué hace? Saca el encabezado de trama, lo elimina porque ya llegó a un router, entonces el router ya no necesita saber más de tramas, elimina ese encabezado y solamente deja el encabezado de la capa de red, donde tenemos dirección IP destino, dirección IP origen. Los routers trabajan en capa 3, ¿sí? Los dispositivos son los routers, por eso es muy importante. Las direcciones IP son los que dijimos recién, origen destino, vamos a poder encaminar. Y tal como las MAC, la capa de capa 2 no debería haber en una misma red dos direcciones IP iguales, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos una red interna con una red privada, tenemos que asegurarnos de que no se repitan las direcciones IP, porque puede haber conflicto. ¿Por qué? Porque no sabemos a cuál es el destino de las dos que tenemos duplicadas, ¿sí? Porque no va a entender a cuál le tiene que enviar cada uno de los paquetes si tenemos dos computadores o dispositivos con la misma red. Bueno, como para repasar, las direcciones IP, si se acuerdan, eran 4 octetos, ¿sí? Cada octeto tenía 8 bits, ¿sí? 8 unos y ceros, que se pasaba a notación decimal, desde el binario a decimal, y se anotaba, por ejemplo, una dirección IP privada de clase C, se podría decir que es la 192.168.1.33. Ese número después está representando 8 unos y ceros en cada uno de estos octetos, ¿sí? Lo que se hace es la notación decimal, y si tuviésemos el equivalente, acá vamos a hacer después las conversiones de decimal a binario, de binario a decimal, como para poder volver a entender y volver a hacer distintas redes con subredes y cuestiones que veremos un poquito más adelante. Acá tenemos la clasificación según clase A, va desde 0 a 127, la clase B va de 128 a 191, ¿sí? La clase C en general tiene los últimos rango de direcciones, sería una barra 8, ¿sí? Para estas rango de direcciones. Acá tenemos una barra 16, significa que los últimos dos son los que quedan libres. La clase C tenemos 192 a 223, generalmente es el último, el rango que queda libre, ¿sí? Fíjense, acá queda 1, 2, 3 rangos libres, acá tienen 1, 2 rangos libres y acá tiene el último solo libre. La D, que va de las 224, ¿sí? Que la D se utiliza generalmente para unicast, que lo vamos a ver después. Unicast, no sé si se acuerdan, si no lo vamos a repasar, que unicast era cuando yo quería enviar a varios destinos, pero seleccionar cuáles eran los destinos que yo quería. La de multicast, que son elegir a varios destinos a la vez, pero también seleccionados, ¿sí? No que vaya como broadcast, que sería ir a todos lados sin importar ningún filtro. Y si vemos un análisis por capa según una topología de red que se podría parecer a una topología de red, por ejemplo, que tiene un distribuidor de internet, nosotros podemos decir que la red de acceso es la red, primero, que es capa 2, porque va a estar dividida por switches y dispositivos finales, ¿sí? En este caso, los proveedores de internet podrían poner acá distintos APs, ¿sí? O distintos, si son inalámbricos, pondrían las antenas para poder poner a los clientes. Si tenemos una oficina o una universidad o lo que fuese, un lugar de trabajo, una compañía, a través de los switches tenemos todos los puestos de trabajo, impresora, teléfono IP, lo que fuese, ¿sí? Y dividido cada una de esas PC a través de un switch.
Después, ¿cómo llegamos? Supongamos que esto es un piso. ¿Cómo llegamos a esto? Duplicarlo por cada piso. Y bueno, tenemos que tener un switch por cada piso. Entonces tenemos una capa de distribución que lo que hace es distribuir por piso los distintos switches para poder acceder a la capa de acceso que son los clientes finales. Y finalmente, una vez que tenemos, supongamos, un switch por cada piso, tenemos un lugar donde, un rack de comunicaciones donde converge toda esa información. Y tenemos switches que terminan convergiendo toda la capa 2 y un router para poder conmutar y sacar de estas redes a una red particular, ¿sí? Entonces, fíjense, esta topología es todo esto que se ve a la izquierda, es un router el que maneja, y todo esto que se ve a la derecha es otro router. ¿Se pueden comunicar entre sí? Sí, pero el destino de estos paquetes va a ser independiente. Fíjense que está con líneas punteadas. Esto es como una redundancia, se llama. ¿Qué pasa? Si yo me quedo sin acceso acá, puedo conmutar esto que salga por acá, y si yo me quedo sin acceso a internet por este router, puedo conmutar esto para acá. Pero estos es otro protocolo, se llama Spanning Tree, que sirve para hacer redundancia en redes en el caso de que lo normal es que este router salga por este camino y este router salga por este camino, pero si llega a haber alguna contingencia, tengan manera de salir los paquetes. Lo importante es que esto generalmente se llama la red core, ¿sí? O la red de núcleo, donde tenemos los routers que ya estamos en la capa 3 porque tenemos que enrutar todo lo que está en la capa 2, que es toda esta parte de acá, ya lo tenemos que enrutar y sacar hacia internet. Entonces necesitamos tener un router que nos saque. Y luego tenemos la red de borde, que generalmente es el router que pone nuestro proveedor de internet para que nosotros podamos ya salir directamente a internet, ¿sí? Entonces, bueno, esto es cómo se distribuye, dependiendo la capa, toda la topología, por lo menos de la capa 2 y la capa 3 que vimos hasta ahora. Después tenemos la capa de transporte. Capa de transporte es la capa 4, una vez que ya nuestro paquete conmutó y fue llegando hasta nuestro destino, ya sabemos que el origen puede llegar a través de todos los routers a ese destino que queremos llegar, aparece la capa de transporte, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer la capa de transporte? Bueno, en principio tratar de que se haga una especie de puente entre el origen y el destino remoto para asegurar que los paquetes hayan llegado de la manera correcta, ¿sí? Ese es uno, ¿no? En realidad proporciona, como dice ahí, muchísimos servicios. Vamos a ver algunos. Uno es asegurar la entrega de datos entre procesos que han establecido una sesión y que se ejecutan en diferentes nodos. Eso es lo que dije recién. Tenemos un origen, tenemos un destino y de esa manera podemos conmutar hasta y asegurar que toda la información que sale de un lado pueda estar en el otro, ¿sí? Después evita que las capas superiores se preocupen por los detalles del transporte, ¿sí? Cada capa hace lo mismo. Esta van a ver que está en todas las capas porque, como dijimos, cada capa la idea es que haga una función, ¿sí? Específica y que independice tanto la capa superior como la capa inferior de esas tareas, ¿sí? Hace el multiplexamiento para las aplicaciones, ¿sí? Porque en el sentido lo que hace es, nosotros podemos tener varias aplicaciones en paralelo. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un navegador con 4 pestañas, ¿sí? Para poder estar en esas 4 pestañas conectadas a la vez, necesitamos hacer multiplexación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos en un solo enlace un montón de enlaces en paralelo funcionando. Bueno, para eso necesitamos aplicación servicio de destino y origen, no uno, sino varios a la vez, ¿sí? Entonces lo que hace esta capa también es proveer eso, proveer varios aplicaciones y servicios en paralelo. Segmenta bloques grandes de datos antes de transmitirlos, ¿sí? Lo que hace es juntar varios paquetes, los reensambla y los manda en grandes bloques, ¿sí? Esto en el caso de TCP, ¿sí? Porque después podemos chequear del otro lado que haya llegado todo. En realidad lo que hace no es que mete todo en uno, sino que dice, bueno, voy a mandar desde el paquete número 1 hasta el paquete número 1050 y ¡prum! Manda todo. Entonces ahí ya viene del otro lado, dice, recibí los 1005 paquetes. Ok, bueno, entonces te mando otra tanda de 1000, ¡pum! ¿Sí? Eso es lo que hace, no es que los mete todo en una sola bolsa, sino que los paquetes siguen siendo del mismo tamaño, pero lo que hace es chequear cada una cantidad X, ¿sí? Asegura la transmisión confiable de los mensajes. Esa
comunicación que hay entre origen y destino, que ahora vamos a ver cómo se llama. No deja que falten ni sobren partes de los mensajes transmitidos. Si vemos que falta un paquete o que falta información, lo pido de vuelta, ¿sí? Eso es justamente lo que hace el protocolo TCP, es asegurar que todos los paquetes lleguen al destino. Entonces, mando ese chorrera de decir, bueno, mandame 1000 paquetes para allá. De los 1000 paquetes hay 10 que no me llegaron. Bueno, por favor, reenvíamelos nuevamente. Entonces, el paquete 10, el paquete 108 y el paquete 505. Entonces, vuelve el origen a enviar esos paquetes para garantizar que ese segmento que envió sea recibido bien, ¿sí? Hace control de flujo y control de congestión, pero no de vecino a vecino como hacía la capa de enlace de datos. Ahora lo hace entre su computadora y el origen remoto, que puede ser Google. Google por ahí tiene un ancho de banda de 10.000 gigas y nuestro proveedor de internet nos da 20 megas. Entonces, no nos queda otra que traficar a 20 megas. ¿Por qué? Porque la limitación la tenemos en nuestro proveedor de internet, ¿sí? Ese control de flujo que generalmente ustedes ven cuando hacen una descarga, que aparece tantos kilobytes por segundo, bueno, eso es control de flujo constante. Todo el tiempo está viendo al destino con cuánto puedo descargar, entonces se me va actualizando ese valor dependiendo cuán disponible esté mi destino y cuánto ancho de banda yo tengo disponible en mi conexión, ¿sí? Además, la capa de transporte provee comunicación confiable entre nodos de la red y ejecuta funciones como el acknowledge, que vamos a ver ahora lo que es cuando hacemos esa comunicación entre origen y destino, yo necesito un OK del otro lado. Bueno, este acknowledge es justamente decir, OK, recibí los tantos segmentos, todos los paquetes que mandaste bien. Entonces digo, bueno, listo, te sigo enviando. O me puede llegar retransmisión de paquetes perdidos. Che, no, sabés que me faltaron 5 paquetes, por favor retransmitímelos. Entonces ahí es cuando vuelve el origen a enviar los paquetes que se perdieron. Entonces esto se llama comunicación de 3 vías, que vamos a verla más adelante y vamos a hacer también ejercicios prácticos para que la puedan ver a través de un sniffer. Otra cosa que la capa de transporte es introducir el concepto de puertos, ¿sí? De tal modo que varios servicios puedan correr a través de una dirección IP. Porque como dijimos recién, yo tengo 20 pestañas abiertas. Una pestaña pido Google, en otra pestaña pido Gmail, en otra pestaña quiero entrar al Moodle, en otra pestaña Facebook, por ejemplo. Ahí tengo 6 destinos distintos y todos salen por una única dirección IP pública que me da mi proveedor de servicio. Entonces, ¿cómo hago yo para con una sola dirección pública, que Facebook, Google, Gmail van a tener esa referencia nomás para poder enviarme a mí un paquete? ¿Cómo hacemos para poder abrir múltiples aplicaciones, ¿sí? O múltiples consultas a distintos lados? Bueno, lo que se hace es asignar un puerto diferente a cada establecimiento de conexión que se quiera requerir. Entonces, yo quiero abrir una página en Google, mi petición va a ir con un puerto específico. Y la IP que yo tenga pública que mi proveedor me dio, supongamos, no sé, la 30.30.30.30, para hacerla bien fácil, me asigna un puerto 54.520, listo. Entonces, cuando llega al destino, el destino sabe que tiene que responder a esa IP 30.30.30.30 y al puerto 54.520. Entonces, ¿qué hace? Cuando el router recibe la respuesta de Google, va a saber primero a qué máquina fue esa consulta y segundo, mi máquina va a saber cuál de todas las pestañas es la que yo pedí esa petición. Entonces los puertos, imagínense que si ustedes hacen muchas conexiones en paralelo y tienen muchas máquinas haciendo conexiones en paralelo, van a tener miles de puertos abiertos, ¿sí? Que eso suele ocurrir. Y vamos a ver un ejemplo también de, por ejemplo, proveedores de internet que no hacen lo que tienen que hacer, que es pedir un pool de direcciones públicas para asignar una pública a cada cliente. Hay algunos proveedores de servicio, que son la mayoría de los ISP, que es lo que hace, a través de una dirección pública, hace salir 1000 clientes. Entonces, cada cliente tiene 100 conexiones o peticiones de conexiones.
y tenemos 1000 clientes, tenemos 100.000 puertos abiertos a la vez que están tratando de salir por una sola conexión. Por lo tanto, primero, eso hace que la latencia sea más grande, un montón de problemas, pero bueno, eso lo vamos a ver en detalle igual y lo vamos a analizar, pero lo importante es que sepan que el puerto, el concepto de puerto es eso, es como yo quiero tener muchas conexiones a la vez y tengo una sola IP pública, necesito de algún modo organizarme y se hace a través de la apertura de puertos, ¿sí? Acá dice, los puertos le permiten al sistema operativo saber dónde enviar los paquetes para cada servicio que se abre, ¿sí? Que es lo que explicamos recién. Bueno, ¿cuáles son los protocolos más utilizados? Todo esto que expliqué en su gran mayoría está hablando del protocolo TCP. ¿Por qué? Porque el TCP dijimos que está orientado a la conexión, que es un protocolo confiable, que lo que hace justamente es establecer este vínculo entre origen y destino para asegurarse que todos los paquetes que se envíen lleguen de manera correcta. Y si hay algo que no llegó bien, sea retransmitido. Ahora, el UDP, ¿qué diferencia? Que lo vimos igual el otro día. El UDP lo que hace es establecer conexiones en tiempo real, que no le importa si llega o no llega ese fragmento de datos, ¿sí? El PDU, o sea, la unidad de datos del TCP se llama segmento, que es como lo vimos en el encapsulamiento, ¿sí? Y tiene un tamaño como tiene los tamaños, por ejemplo, de la dirección de 1500 bytes aproximadamente, ¿sí? Porque es el tamaño del paquete. En cambio, no, más grande todavía, porque el segmento es más grande. En cambio, el UDP es de 54 bytes, es muy chiquito. ¿Por qué? Porque el UDP, si se pierde algo del UDP, que no sea significativo, imagínense si yo estoy haciendo una comunicación en tiempo real, ¿no? Y estoy hablando con una persona por WhatsApp, y se me corta un fragmento de mi voz. Yo lo que quiero es que ese fragmento de mi voz sea una sílaba, lo sumo que pierda, no que pierda una oración entera. Entonces, cuanto más chiquito sea ese fragmento que se perdió, no me va a importar porque puedo interpretar igual la comunicación. Ahora, si yo mando un paquete muy grande y pierdo ese paquete grande, no se va a entender porque voy a perder ¿cómo se llama? Una conexión entera. ¿Se entiende? Así que bueno, por ese lado tenemos el tema de UDP y de TCP, que también igualmente vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Entonces, ahora veamos algunas cuestiones que remarcamos de TCP. TCP transporta la mayor parte de la información por Internet. Todo lo que es Internet, todo lo que es navegación, lo usa y usa TCP. TCP agrega puertos para diferentes servicios, ¿sí? Para comunicarse a través de una misma dirección IP, que es lo que dijimos recién. TCP provee transferencia confiable entre origen y destino, que es lo que dijimos recién. TCP está diseñado principalmente para transferir confiablemente datos, no para hacerlo rápido, ¿sí? Y TCP funciona tras el esquema de handshake de 3 vías, ¿sí? ¿Qué es el handshake de 3 vías? Mando una secuencia de sincronismo diciendo, bueno, voy a empezar una comunicación al nodo, puede ser Google. Supónganse que acá está mi máquina y paso por toda la red de 25.000 routers y llego a Google. Entonces le digo, bueno, estoy listo para empezar a enviar mi información. Entonces el remoto le va a decir, ok, listo, empezá a mandar. Y acá digo, bueno, listo, te mando una secuencia de tanto, 1000. Pum, manda otra secuencia. Este le dice, ok, recibí, seguí mandando. Y de esa manera, este primer vínculo de 3 vías es cómo inicia la comunicación. Uno dice, voy a empezar. Este dice, listo. Bueno, listo, empiezo a mandarte la información. Más adelante hay una práctica de laboratorio que vamos a hacer en clase, donde ustedes van a tener que rescatar del Wireshark, que es un sniffer, justamente esta secuencia y identificar cuál es, ¿sí?, esta secuencia de TCP, que es el principio, por ejemplo, no sé, cuando conectan a Google, conectan a cualquier lugar remoto, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como decíamos, el protocolo UDP es un protocolo sin conexión, sin estado, o sea, no está orientado a la conexión, no hace handshake, no hace ningún tipo de chequeo de que llegan a la información, no tiene número de secuencia, porque si se pierde no importa. UDP no evita congestión de red, se van enviando a medida que van saliendo, ¿sí? No es que se van
O sea, eso a medida que van viniendo, se van enviando. No hacen ningún tipo de filtro ni nada. Y los paquetes UDP no se retransmiten, ¿sí? Una vez que se perdió el paquete, se perdió. Nunca vamos a retransmitir un paquete UDP. Por eso que decíamos, estamos haciendo una comunicación y me llega y perdí un paquete, no me sirve de nada recibirlo media hora después, ¿sí? UDP es un protocolo tipo BSEDFOR de mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque no está garantizado que se pueda llegar del otro lado. Va a ser su mejor esfuerzo y si no, lo lamento. Y UDP es utilizado más que nada en audio y video streaming, que son todas comunicaciones en tiempo real. Y por otro lado, los DNS, ¿sí? Los DNS, no, vamos a verlo también. DNS es Domain Network Service, que es un servidor donde están todos los nombres de dominio correspondientes a las diferentes IP, ¿sí? Pero bueno, se usa UDP para estos dos casos puntualmente y TCP se usa para navegar, ¿sí? Tengan esas dos acepciones y cuando lleguemos a la capa de transporte la vamos a ver más en detalle. Bueno, vamos a terminar con el modelo OSI y con la capa de sesión, presentación y aplicación. Rápidamente vemos que la sesión lo que hace es iniciar, coordinar las conversaciones entre aplicaciones. Por ejemplo, no sé, loguearse en algún sistema o establecer la comunicación en una llamada, ¿sí? Lo que hace es intercambiar los datos y sincronizar el diálogo para que la capa de presentación después la pueda tomar, ¿sí? Lleva control de flujos de la misma sesión, pero más que nada, si lo vemos en internet, por eso es que se absorbe con la capa de aplicación, porque no es que hace algo puntual, solamente mantiene la conexión entre de algo que nosotros necesitamos estar conectados de manera constante, ¿sí? La capa de sesión o capa 5 inicia y termina conexiones únicas en aplicaciones. Fíjense que la capa de sesión maneja la autenticación, autorización y accounting a AAA generalmente. Esto es para autenticar. Cuando ustedes tengan que autenticar, vamos a ver ciertas cuestiones que son importantes de autenticación y generalmente esta es la capa que lo lleva a cabo, ¿sí? Las funcionalidades usualmente se implementan a nivel de capa de aplicación, por eso es que la sesión no es que tiene una función específica, sino que lo único que hace es eso, mantener estable la conexión. Algunos protocolos de VPN son, por ejemplo, PPTP, L2TP, o sea, las VPN, que son las redes privadas virtuales, utilizan algunos protocolos específicos de la capa 5 para realizar esa VPN, ¿sí? Vamos a ver alguna también y vamos a ver si llegamos a poder hacer una VPN como para que sepan cómo se configura, ¿sí? Pero eso más adelante. La presentación lo que hace es definir el formato de los datos, ¿sí? Va a proveer el servicio de conversión, traducción de caracteres, la encriptación de los datos, ¿sí? Para que no viajen los datos sin encriptación. Va a establecer las normas para las operaciones entre sistemas o hosts, ¿sí? Eso va a depender. Provee independencia de formato. Cada capa de presentación va a tener un formato exclusivo según sea la aplicación que se esté utilizando, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos. Lo que va a hacer es negociar cuál va a ser la sintaxis, la forma en enviar esa transferencia de datos, cómo va a ser la estructura, ¿sí? Como por ejemplo, yo puedo negociar que el formato sea GIF, que el formato sea JPEG, que el formato sea PNG, o para videos que sea MOV o que sea MPG. Bueno, cada uno de esos, MPEG digo, cada uno de ellos son los formatos que se terminan de adecuar para decir, bueno, esto se va a poder presentar y la aplicación lo va a poder abrir. Por eso va siempre de la mano de la aplicación, ¿sí? Y por último, la aplicación, que es la responsable de terminar todo y poder realmente entender el usuario, interactuar el usuario, ¿sí? Son las apps que tenemos en los celulares, las apps que tenemos en las computadoras, que son para poder finalmente usuario comunicarse con alguien, ¿sí? Cuando nosotros queremos llamar a alguien, abrimos WhatsApp, tocamos el botón de llamar y llama, ¿está bien? Y todo el resto de las capas hacen todo el proceso para que esa comunicación se pueda establecer, ¿sí? Pero bueno, es la capa más cercana a nosotros, al usuario. Es el software de comunicación que se va a utilizar, ¿sí? A través de la cual nosotros nos vamos a poder comunicar. Las otras capas existen para prestar servicios a esta capa, o sea, todas le dan servicio a la aplicación, por eso es que puede funcionar.
Un proceso de aplicación se manifiesta en las capas de aplicación como la ejecución de un protocolo, por ejemplo HTTP. Bueno, acá están los protocolos. HTTP es el más común, que es el de los navegadores, ¿sí? HTTPS se le agrega la S porque es el protocolo para poder navegar pero seguro. SMTP, que es el protocolo para enviar correos, ¿sí? El POP es el protocolo para recibir. El FTP es un protocolo para transmitir archivos, que me comentaron que en sistemas operativos 1 ya hicieron algunos problemas o unos ejemplos de FTP para poder enviar transferencia de archivos derecho. Telnet es un protocolo para poder conectarse remotamente a equipos a través de un comando, a través de una línea de comandos poder enviar información de manera remota o comandos para que haga algo algún equipo de manera remota. DNS, que justamente es para los nombres de dominio. Bueno, y así tenemos varios más que vamos a ver. SNMP, por ejemplo, es para poder hacer gestión de red, ¿sí? Que los equipos puedan transmitir y poder interpretar las gestiones de las redes. Así que bueno, capa de aplicación, vamos a tener esos ejemplos por ahora como para poder ver. Entonces nos quedaría la arquitectura de este modelo, habiendo repasado cada una de las capas, qué hace cada una de estas capas, ¿sí? Donde tenemos el nodo final, que es mi computadora. Y fíjense un detalle, mi computadora tiene que sí o sí, desde la aplicación, ir hasta transmitir bits. Eso no me queda otra, porque acá tengo mi dispositivo, mi notebook. Abro un navegador, ahí tengo la capa de aplicación. Mi navegador, digo qué tipo de lenguaje voy a usar, establezco sesión al lugar donde yo quiero ir a buscar esa información. El transporte establece ese vínculo entre dos nodos. La capa de red me proporciona que yo pueda mantener el paquete y pasar por todos los routers hasta llegar al origen, el enlace, etc. Pero ¿qué va a pasar? En los routers, ¿yo necesito tener la aplicación, la presentación, la sesión y el transporte? No, porque los routers lo único que necesitan es saber la dirección IP. Conmutan direcciones de IP. Entonces, en todos los equipos intermedios que vendrían a ser los routers, solamente voy a levantar las primeras tres capas. ¿Sí? A ver qué IP era, listo, la conmuto por este otro router. Pum, va otro router. A ver qué IP era, bueno, o sea, tengo que llegar hasta saber qué IP era el destino y volver a bajar a los bits. Y cuando recién llego al dispositivo final, que puede ser un servidor, otra máquina, lo que fuese, ahí sí tengo que recuperar todo completo porque tengo que devolver algo que me está pidiendo la capa de aplicación, ¿sí? Importante saber esto, que las 7 capas del modelo OSI se van a ejecutar generalmente en los extremos y para poder comunicarnos, ¿sí? Todos los dispositivos intermedios o los sistemas intermedios de comunicación van a levantar hasta la capa de red. Nada más que eso. ¿Por qué? Y porque no necesitan saber. Porque el transporte es extremo a extremo. Recién ahí voy a aplicar esta capa. Todos los intermedios lo que necesitan saber es cuál es el origen y el destino de nuestro lugar remoto. Y eso se hace sabiendo cuál es el encabezado de red. ¿Bien? Así que bueno, vamos a dejar por acá. Después le voy a hacer otra grabación con más temas, ¿sí? Referidos. Y el jueves... les voy a comentar algo después en el chat, así sabemos para la próxima clase presencial, ¿sí? Bueno, nos vemos, hasta luego.